Bueno, nuevo videíto, esta vez para trabajar o aclarar un poquito de las cuestiones sobre la consigna del primer integrador. Me traje acá el ayuda de memoria con la consigna de trabajo para que repasarla y aclarar cuestiones. Antes que nada, cuestiones formales de la entrega. Se hace en grupo, los grupos, vamos a sostener los grupos que estuvieron trabajando en el armado de los diccionarios, así que lo bueno es eso, que ya vienen con comunicación entre ustedes. Sé que ya están elaborando algunas cosas, así que genial. Eh, y que otro aspecto formal que dice la consigna es que, bueno, vamos a trabajar a partir de las lecturas obligatorias que se propusieron en las unidades 1 y 2. O sea, vamos a tratar de sintetizar en este integrador los contenidos trabajados en la unidad 2. Yo en el videito que les hice en la clase 6 y 7 un poco hice el recorrido de cómo llegamos atravesando la unidad 1 y 2 a este trabajo práctico integrador y al análisis de publicidades, de por qué vamos a estar analizando publicidades. Concretamente porque lo que vamos a estar tratando de ver son los discursos hegemónicos que las publicidades tratan de imponer o que imponen, ¿no? De algún modo, y cómo se producen estereotipos y modelos de conducta y de comportamiento en la sociedad, coadyuvando a la producción de un cierto orden social, ¿sí? Pero ahora nos vamos a meter más en los contenidos más adelante. Por último, la consigna dice que el trabajo que tiene que tener una extensión de 3 carillas mínimo. Cuando hablamos de 3 carillas, en un formato académico se suele utilizar la letra Arial en el tamaño 11 con interlineado 1,5. El interlineado es el espacio entre renglones y los márgenes justificados. Si pueden armar una portada para el trabajo y todo eso, mejor todavía. Vamos de a poco mejorando y perfeccionando las entregas formales. Si no saben bien cómo ajustar el tamaño de letra, el tipo de letra o el interlineado, me pueden preguntar o buscan en YouTube. Hay miles de tutoriales del uso de Word. Es sencillo, es una pavada. Pero así ya van acostumbrándose. Bueno, luego tienen que elegir una de las 4 publicidades y realizar el análisis. Cuando van a haber 4 publicidades, 2 están como orientadas, el eje temático sería la cuestión de género, y hay 2 que están orientadas como la cuestión de la meritocracia, ¿sí? Como valores hegemónicos, ¿sí? Vamos a tratar de desarmar qué están queriendo decir o imponer, qué discursos hegemónicos se desenvuelven a través de esas publicidades. Bien, vamos a los contenidos. Pensemos para cuando elaboremos estas consignas, vamos a tratar de recuperar una cuestión fundamental en nuestra vida, que es la cuestión de la palabra o de lo discursivo, ¿sí? Si se quiere, uno podría repasar en cualquier cultura, desde las concepciones originarias de las culturas, de las concepciones incluso más metafísicas, religiosas, espirituales, la palabra es el elemento fundante por lo general de la cultura. Vamos al cristianismo, que es lo que solemos tener más a mano. Una de las primeras cosas que hizo Dios fue hablar para crear el universo, ¿sí? De ahí en más, siempre la palabra va a tener para la humanidad, digo, me estoy yendo como por ahí fuera de lo académico, pero es clave porque es parte del resultado de lo que somos hoy para entender el peso de la palabra, porque a veces creemos que la palabra no tiene tanta injerencia en nuestras vidas. Si creen que no es así, los invito a hacer un experimento, no lo hagan en realidad, pero digo, basta con que uno esté todo el día diciéndose cosas horribles hacia sí mismo, o sea, criticándose, destruyéndose, diciéndose lo inservible que es, lo poco inteligente que es, ¿no? Y lo inútil, lo mal que le salen las cosas. Yo creo que en menos de un mes uno está deprimido, digo, las palabras tienen efectos reales, ¿no? Compruébenlo en su vida cotidiana, cuando alguien les dice algo lindo, ¿no? Tiene un efecto como, ¿no? Y cuando alguien viene y nos agrede, ¿no? Y no nos tocó, no nos pegó, pero digo, nos afecta, y ahí nos metemos en las relaciones de poder. Digo, la palabra tiene un efecto, ¿sí? Tiene la capacidad de afectarnos. Obviamente las publicidades como géneros discursivos también tienen efectos sobre nosotros y sobre nuestras vidas. Y obviamente sobre el orden, ¿sí? ¿Es que de ahí nace el orden social o cultural? No, no necesariamente. Acá no estamos pensando los orígenes de las cosas. Si no, nos metemos en la discusión del huevo y la gallina. Estamos en medio de un ciclo que no sabemos bien cuándo arrancó. Quizás nunca arrancó, quizás nunca termine.
pero la cuestión es entender cómo se mueven los engranajes dentro de ese ciclo, ¿sí? Y las publicidades en ese sentido tienen un rol importante como medios masivos de comunicación porque llegan a muchas personas, producen efectos de poder y efectos de verdad a la hora de transmitir modelos de la vida, ¿sí? Vamos a una pregunta simple, ¿por qué las publicidades, en vez de presentar simplemente un producto, digo, estoy vendiendo un auto, estoy vendiendo un crédito, como van a ver en una de las publicidades, estoy vendiendo una cerveza, un producto como Ayudín, ¿no? Tenían ahí. ¿Por qué tengo que mostrar una escena familiar? Si estoy vendiendo eso, ¿por qué estoy vendiendo otra? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué nos venden las publicidades, no? ¿Por qué juegan con eso, no? Obviamente que la idea final de la publicidad es como generar un vínculo con quien esté observando eso y una adhesión de la persona que observa para finalmente comprar el producto. El tema es que desde donde lo hacen, se producen otras cosas y además de un producto nos venden otras cosas, ¿sí? Bien, vayamos a la consigna concretamente. O sea, la pregunta va a ser, ¿qué nos están vendiendo, no? La consigna 1 dice, ¿cuáles son las prácticas culturales naturalizadas en la publicidad? Ahí es clave el concepto de naturalización. Lo habíamos visto en la unidad 1. Así cortito, naturalizado es aquello que damos por hecho, por sentado, no cuestionamos, ¿sí? Creemos que es natural, ¿sí? Cuando en realidad es el producto de una organización social y cultural. Ahí aparece la gata atrás, obsidiana, que nos acompaña. Cuando es el producto de una conformación cultural. Y ya estamos viendo en esta segunda unidad que además las conformaciones culturales, los órdenes sociales y culturales son el resultado de conflictos de poder, de batallas de poder, ¿sí? Cómo me visto, cómo me peino, cómo tengo la barba, los guantes, todo lo que hay ahí atrás, lo veíamos en otros videos, es el resultado de algo cultural. Yo puedo decir, no, pero esta es la casa normal, así se arma una casa, así se viste un hombre, ¿no? Así habla un hombre, así se presenta un hombre. Eso porque lo tendría naturalizado si yo dijera eso. Cuando uno empieza a observar diferentes culturas, diferentes momentos de la historia, se da cuenta que de natural eso no tiene nada, que este es el resultado de un momento determinado, ¿sí? Entonces, ¿qué prácticas se observan dentro de la publicidad que están naturalizadas, que no se cuestionan? O sea, ¿cómo nos damos cuenta? Fácil, porque las entendemos. Si yo viera en una publicidad a un hombre jugando al fútbol, por ejemplo, y a la mujer, a las novias en las tribunas, eh, alentando, supongamos que la publicidad juega con esa idea, la entiendo porque tengo naturalizada la idea de que el fútbol es el de los hombres y las mujeres son las que miran en la grada, ¿no? Y esperan. Ni hablar lo que se puede dar en diálogos ahí, que en una de las publicidades que tienen para elegir hay unas mujeres reunidas alrededor de un dispenser de agua, como en una especie de descanso, y se dan diálogos, ¿no? Entre mujeres. Bueno, digo, ahí tienen para desarmar la cuestión de qué prácticas culturales. La segunda, sigue la pregunta en el ítem 1. ¿Es posible identificar un orden establecido en la situación que se representa? Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, esas prácticas culturales llevan a un orden establecido. El orden es esa forma de organizarnos, ¿sí? ¿Qué tipo de orden? O sea, esa publicidad, a qué mundo hace referencia? No siempre la vida se organizó como esa publicidad muestra. ¿Qué tipo de organización social tiene que estar ocurriendo para que esa publicidad tenga sentido en quienes la ven? ¿Sí? Si viéramos una publicidad del año 1900, las formas de vida eran tan distintas que no nos generarían cosas, ¿no? No nos reiríamos, no nos molestaría, no sé, del modo en que las que hacen referencia a lo actual lo hacen. Entonces, ¿qué tipo de vida se está configurando por fuera para que esa publicidad tenga sentido en nosotros? Focalicen esta respuesta en la articulación con la lectura del texto introductorio del capítulo 1, Cultura, Culturas. Bueno, focalizar. Volvemos a la cuestión de cómo analizamos en las ciencias sociales. Retomamos estos conceptos, ¿sí? Naturalización, los explicamos brevemente y establecemos relaciones, ¿sí? A eso hace referencia esa parte de la consigna cuando dice articular con el texto, ¿sí? O sea, den cuenta de que leyeron los textos y que están hablando desde los textos y no desde lo que uno cree nada más. Puede que hayan leído y puede que estén hablando desde ahí, pero además tienen que mostrarlo en el texto, tiene que quedar explicado y explicitado en el texto, por eso en las consignas, en los primeros trabajos obligatorios, me hice mucho hincapié en que rearmen sus escritos en relación a esta cuestión. Punto 2 de la consigna. ¿Cuáles son los discursos hegemónicos que aparecen en la publicidad? ¿Sí? Nuevamente, habíamos dicho que lo hegemónico es esa dirección moral, intelectual,
que tiene un grupo social mayoritario, pero que está impuesto desde un grupo que hace prevalecer sus intereses, ¿sí? Para eso tienen ustedes en la consigna una serie de lecturas y canciones. También hay dos canciones, una de Miss Bolivia con Jimena Barón y otra de Woz, el rapero, que están buenísimas. La de Woz habla más como del tema de la meritocracia y la de Miss Bolivia y Jimena Barón sobre el tema del género. También tienen unos textos y unas noticias para leer, para entender un poco más cuáles son los discursos hegemónicos en torno a, digo, qué se juega cuando hablamos de meritocracia, ¿sí? Ahí van a ver que en la cuestión de la meritocracia se juega esta cuestión de que supuestamente cuanto uno más se esfuerce, más mérito tiene en lo que consigue, pero lo que se va a cuestionar con la idea de meritocracia es que, bueno, no todos partimos culturalmente del mismo lugar, ¿sí? No es lo mismo en la publicidad, bueno, no me quiero meter en el análisis de la publicidad porque eso es para ustedes, pero no es lo mismo nacer en una familia que tiene ciertas condiciones materiales, donde uno pudo ir a la universidad o pudo desarrollar sus habilidades emprendedoras, empresariales o lo que fuera, eh, teniendo garantizado dónde dormir, dónde comer, un hogar sin violencia, bueno, libros, no sé, lo que fuera, a nacer en un contexto donde la realidad es otra completamente distinta. Digo, las posibilidades de acceso a ciertas prácticas culturales para unos y para otros van a ser distintas. Entonces, solamente basarnos en el esfuerzo como una cuestión para establecer los méritos, pareciera que hace un ruido ahí, ¿no? Bueno, eso para desarmar. En la cuestión de género, eh, son los roles o los lugares que se le asignan a la mujer y al hombre en la sociedad y cómo las publicidades repiten eso, ¿sí? Ahí se va a desarmar esa cuestión. Bueno, les pedimos que desarrollen estos ejes retomando el texto de Huergo. Ahí Huergo habla sobre el tema de las equivalencias discursivas. Recuerdan esa cuestión de las equivalencias discursivas. Él pone el ejemplo de esa señora que cuando le matan al hijo dice: mi hijo no era vago, estudiaba, trabajaba, ¿no? Como si ser buena persona, y era buena persona, ¿no? Ser buena persona es estudiar, es igual a trabajar, es igual es la equivalencia, es igual a no merece morir, ¿sí? Volvemos un poco a la meritocracia. Si es vago, no trabaja, está en la esquina, no estudia, merece morir, ¿no? Sería como lo implícito en esa forma. Acá es lo mismo, ¿no? Si hablamos de mérito, bueno, ¿qué figura tendrá el mérito? ¿Cuáles son los méritos para la meritocracia? Si hablamos de género, estamos hablando de mujer, es igual a, ¿sí? ¿Qué equivalencias se despliegan ahí? Expliquen un poquito de qué se trata la equivalencia discursiva. En el punto 3, los estereotipos cumplen una función ideológica en cuanto hacen ver como natural y universal algo que es construido e histórico, ¿sí? ¿Se puede reconocer algún estereotipo en la publicidad? ¿Sí? El estereotipo es esa especie de modelo de algo, ¿sí? Un estereotipo de hombre muestra un modelo de cómo ser hombre, cómo identifico un hombre, ¿no? Uno puede ver una persona en la calle a distancia y fácilmente identificar si es hombre o mujer, ¿sí? Y me dirían, bueno, porque claro, biológicamente el hombre tiene barba, no sé, tiene el pelo, ¿no? Pero en realidad empezamos a revisar, la mujer también le crece la barba, le crecen los bigotes, le crece el pelo por todos lados. Los hombres podemos tener el pelo largo, podemos tener el pelo corto, pero sin embargo, ¿no? Hay algo en el andar, en la postura, en las ropas que usamos, los colores que usamos, los adornos, que cuando un hombre o una mujer quiere intervenir o usar los estereotipos, las formas que están predestinadas para otros, hegemónicamente, ahí empezamos con los tildes, ¿no? Mira qué machona, mira este que aputazado, ¿no? No se entiende si es hombre o mujer, es andrógino, ¿no? Bueno, esas cosas. ¿Qué estereotipos ustedes identifican? ¿Y por qué por qué son esos estereotipos válidos y cuál es su relación con el producto que se quiere vender? Acá nos volvemos a pensar, ¿qué relación hay entre ese estereotipo y el producto? ¿Cuál la puede haber? Bueno, ahí para que piensen. El punto 4, que es el último, dice: las relaciones de poder son reversibles y en la publicidad se verifica una cristalización posible, pero no la única. ¿Cómo sería la publicidad que eligieron si las relaciones de poder fueran distintas? Ahí los invitamos un poco a jugar, ustedes con su imaginación, otros mundos posibles donde las relaciones de poder sean distintas. ¿Y cómo podría ser esa publicidad? ¿Sí? ¿De qué otras formas se podría expresar esa publicidad? Ahí expliciten
cuáles son esas distintas, no sé, si estamos hablando de género y parece que la mujer es un ser sometido, imaginen al revés, ¿no? ¿Cómo sería un mundo donde las relaciones de poder someten al hombre? ¿Cómo sería la publicidad si esas relaciones estuvieran invertidas? ¿Sí? Bueno, esas son un poco la explicación de las consignas. Quedo abierto a que me consulten más cosas. Recuerden hacer los análisis lo más explícitos o en relación posible a los textos y a las lecturas. Lean y traten de desentramar ahí qué está mostrando la publicidad. Seguimos en próximos videos. Gracias, abrazo y nos estamos viendo.